Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy estaremos conversando con Jessica Rodríguez. Ella es psicóloga, coach de familia neurodiversas y hace exactamente un año ella decidió salir de closet, como ella misma lo dice. Y es que cuando nace su tercer hijo, ella comienza esta nueva etapa transitando lo que es el diagnóstico de Lorenzo dentro del espectro autista y por eso decide fundar Mama Blue, que es esta comunidad, este espacio que le brinda ayuda, acompañamiento a todas esas familias que están en ese periodo de diagnóstico de autismo de sus hijos, para que, como ella dice, puedan abrazar esta nueva forma de maternidad y ayudar a sus pequeños a alcanzar su máximo potencial. Bienvenida, Jessica, desde Toronto. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme y permitirme este espacio para poder hablar de todo esto que se ha convertido en mi mensaje desde que Lorenzo fue diagnosticado dentro del espectro, así que gracias a ustedes por darme la oportunidad. Cuéntanos un poquito cómo fue, porque fue hace exactamente un año que estabas comentando en en tus historias que te tuviste ese acto de eso, de valentía y de presionar ese primer clic para ese primer post. ¿Qué te motivó? ¿Qué te impulsó? Qué te había retrasado incluso a hacer esa publicación? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese transitar. Sí, claro que sí, les cuento que obviamente esto es, como ustedes lo dicen, ha sido un camino, ¿verdad? Y yo no pensé, cuando yo empecé a sospechar que Lorenzo podía ser autista, ni me imaginé que Mama Blue iba a existir. Lo cierto del caso es que yo soy psicólogo, como he tenido que emigrar muchas veces, tenía la psicología bastante aparcada y había emprendido con millones de otras cosas. Y cuando Lorenzo, que es mi tercer hijo, él nace, yo tenía todo este plan de lo que iba a ser esta última maternidad. Lorenzo nace en pandemia, el primer año todo se venía desarrollando muy bien y cuando cumple 15 meses yo me empiezo a dar cuenta que Lorenzo hay cosas que no me cuadran comparándolo con mis otros dos hijos y ya empiezo yo en esta búsqueda de encontrar qué es lo que tiene. Y en esta fase, una fase donde yo emocionalmente estuve muy mal, porque era mucha angustia de saber qué tiene, qué no tiene, preguntarle a mi gente cercana, que me dijeran que no pasaba nada, que me quedara tranquila, pero yo tenía esa corazonada dentro de mí de que algo era diferente. Y obviamente, después de que pasé toda esa parte que fue de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucha culpa, de mucha ansiedad, tuve que ir a terapia para que me ayudaran. No podía hacer, no tenía capacidad de hacer más nada, estaba obsesionado, ¿no? Cuando ya llegó la parte de la aceptación, de la calma, que empecé a ver el autismo desde otra manera, me empecé como a interesar demasiado en el tema. Esa psicóloga que hay en mí como que afloró. Las personas cercanas me empezaron a decir, mira, es que tengo una amiga que parece ser que el hijo también está dentro del espectro. Tú puedes hablar con ella. Entonces yo hablaba con esa mamá, me daba cuenta que podía pasar 5 horas hablando de ese tema, de que leía, investigaba. La mamá se sentía mejor después de que hablaba conmigo y fue como un efecto bastante como multiplicador. Y yo llegué a un momento de esas cosas que tú dices, esto es a lo que yo me quiero dedicar, como que este es mi propósito, a esto llegué, o sea, me encontró, lo encontré, no sé cómo es la cosa, y ahí yo digo no sé cómo les pasa a ustedes, pero yo padezco bastante del síndrome del impostor. Yo dije, sí, yo soy psicólogo, pero yo necesito, si yo me quiero dedicar a esto, yo necesito algo más, yo no puedo solamente, el ser psicólogo no es suficiente. Y ahí saqué la certificación como coach para familias neurodiversas y esto fue muy paralelo a fundar Mama Blue. Y entonces dije, mira, sí, voy a crear este espacio en donde ayude a otras mamás. Y eso fue hace exactamente un año y tal y como contaba en esa publicación que tú dices, em, pasé de no querer que nadie lo supiera, pero que eso es parte del proceso y eso es lo que yo Sí. ayudo a todas las mamás que vienen a mí.
Es normal sentirse así en el closet, que nadie, no quieres que nadie lo sepa y eso está asociado a muchas cosas porque es una situación muy compleja emocionalmente, muy, muy compleja. Y yo pasé de eso ahora a estar donde estoy y bueno, y ayudar a mamás. Yo me enfoco sobre todo en la mamá que está en esa primera fase del diagnóstico, que sin duda para mí es la más retadora emocionalmente. Ujú. Jessica, hablas de que en esa primera parte, cuando estabas en esa negación, en esa perspicacia de mamá que tú dices, algo está mal, algo no está bien, algo no funciona, decías que te volviste obsesionada con ese entender de qué estaba pasando. Y Mm, después te vuelves esa estudiosa de ese diagnóstico y trasciende a lo que eres hoy. Sin embargo, desde mi perspectiva, obviamente no tengo un hijo con condiciones como esta. ¿Qué hace esa diferencia de esa obsesión a esa, y apartando un poco la psicología? Porque yo creo que eso tiene que ver con una vocación. mm. Pero, ¿qué hace esa diferencia? Esa obsesión del querer quedarme callada para entender, ahora ser multiplicador. O sea, ¿qué sientes tú que hace esa diferencia? Y además en un tema que hoy es mucho más común, lamentablemente, de Ujú. lo que era en el pasado, que es el autismo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo siempre digo que considero que hay dos tipos de mamás. La que se obsesiona con que hay algo y no descansa hasta que no lo consigue, que fue mi caso, o la mamá que por distintas razones, sin juzgarla, no lo ve o lo niega, ¿no? Ujú, Y en cualquier caso, los dos son igual de dolorosos. Y mm, eso tiene que ver con todo lo que nos han contado sobre el autismo, todo el estigma que existe sobre esta condición, ¿no? Entonces tú dices que autismo es una palabra que te aterra. Entonces ujú, o te obsesionas para que algo te confirme que no lo es o no lo quieres ver, ¿no? Em, y ese cambio, o sea, obviamente yo he tenido en mí está esta esencia que yo tengo de psicólogo, obviamente, está este propósito que yo conseguí, no el transitar de todas las mamás no tiene por qué ser ese, claramente, ¿no? ujú, ujú. Pero sí es cierto que el final debe ser la aceptación, porque solo en esa aceptación es que vamos a poder transitar esta maternidad diferente de una manera asertiva, tranquila, compasiva, y para poder, Empática, ¿cómo, perdón? empática, incluso. Empática completamente. Entonces, para poder llegar ahí, y esto es algo que yo enseño a las mamis en un programa que yo tengo online que se llama Diferentemente, em, la primera fase es reconocer esas emociones, entender si estoy obsesionada, si lo he estado negando, si tengo miedo, si tengo culpa y no con compasión hacia nosotras mismas. Si esta fase se salta, poder ir a la aceptación es prácticamente imposible. Claro. Mm, Entonces, cuando ya tú atraviesas este duelo, porque finalmente es un duelo, tú puedes entonces llegar a la aceptación. Y una vez llegas a la aceptación y entiendes, ok, esta es mi realidad, y lo empiezas a ver de otra manera, es el segundo paso. O sea, después de que tú lo aceptas, después de que tú atraviesas todas estas emociones y lo aceptas, cambiar el foco y ujú, verlo no desde la carencia, lo malo, la patología, el desastre, mi vida no sirve para nada, ahora yo tengo un hijo autismo, a decir, hey, lo voy a ver con otros ojos, lo voy a ver con curiosidad, lo voy a ver desde el paradigma de que todos somos distintos. Entonces, cuando ya tú lo empiezas a ver así, ya tus emociones son diferentes. Y eso fue mm, lo que a mí me pasó. O sea, otra cosa es que tú en este momento en que estás en esta sospecha, en esta obsesión, o que no se lo dices a nadie y estás metida en una computadora tú calladita porque el solo verbalizarlo ya te asusta, tú te empiezas a llenar de mucha información basura. Entonces ahí ujú, hay que filtrar y decir, ok, ¿cuál es la información que a mí me aporta? ¿Cuál es la información que a mí me da paz? ¿Cuál es la información que a mí me da tranquilidad? Y te aferras a eso y empiezas a cambiar la mirada. Cuando cambias la mirada, ya lo empiezas a aceptar y después de la aceptación, entonces viene el resignificar, el encontrar un significado en esta nueva maternidad que estás teniendo. Y en ese nuevo significado,
Te puede pasar como a mí, que encontré mi propósito y que me hace feliz y que es lo que me llena. O pueden haber otros significados. Ninguno es más importante que el otro porque cada quien tiene su significado muy particular, ¿no? Pero Ujú. de eso se trata, de que no nos podemos saltar pasos dentro de esto que obviamente nos llega inesperadamente, pero que nos tocó y que hay que darle, echarle. Jessica, tú sabes que tú, o sea, tú estás conversando aquí desde el punto de vista de tu maternidad con un niño dentro del espectro autista, pero, o sea, yo te estoy escuchando y esto se refleja en cualquier tipo de maternidad, porque usualmente nosotros tenemos una expectativa de un hijo, ¿verdad? O una hija cuando nace, lo que yo quiero, cómo quiero que sea mi relación con ese hijo, con esa hija, y a medida que eso no se va dando, uno entra dentro de ese duelo, pero no es el duelo de hacia lo que es mi hijo, sino hacia lo que yo quería que fuera mi hijo o esa relación. Exactamente. Entonces, es espectacular, porque fíjate que tú has nombrado todas estas, creo que has hecho tres, cuatro pasos, y todavía en ninguna de esas has nombrado a Lorenzo como persona, sino que ha sido un proceso tuyo como mujer, como Mm. madre, de esa aceptación, no es ayudar a él a ver cómo hacemos que él se, no sé, se develop mejor, que Se eso me imagino adapte. que viene después, Sí, sí, sino que claro. primero tú, ese proceso tuyo de aceptación contigo misma, de por qué estás sintiendo esas emociones, qué te mueve, cuál es esa culpa, por qué tienes esa culpa, porque aparte dicen que siempre que nace un hijo, nace la mamá y viene con una mochila de culpa, uno se Así, termina tal echando cual. la culpa de todo. Sí, sí, sí. Entonces, es bello porque es tal cual eso, no requieren de un diagnóstico para comprender que todo este proceso de maternidad es esa relación de uno con uno para Mm. después ofrecer eso a nuestros hijos. Ahora, sí me gustaría entrar un poquito más en cuáles fueron esas emociones, o sea, por qué tú sientes, qué es ese miedo, La esa culpa. vergüenza, esa culpa. ¿Qué te decían esas emociones en ese momento? ¿Era más por lo que iban a decir los demás? ¿Era un tema de qué parte de responsabilidad tengo yo? O sea, ¿cómo se transita Ujú. todo eso dentro de la maternidad en un espectro de autismo? Es un momento muy oscuro, donde está todo, como digo yo, como muy, como una maraña. O sea, está todo muy enredado que tú ni siquiera, hablo por mí y yo sé que estoy segura que todas las mamás o todas las mujeres y las familias, porque los papás también lo viven muy diferente, pero también tienen su proceso, se identifican. Es, primero empezamos con esa idea que tú tenías, que lo que hablábamos, lo que tú estás diciendo perfectamente del duelo, porque tú te imaginaste una maternidad, tú te imaginaste un hijo, tú te imaginaste algo en tu cabeza. En mi caso era, bueno, este es mi tercer hijo con el que ya yo cierro mi maternidad, con el que Mm. me voy a relajar, con el que voy a hacer, a vivir una maternidad madura, que no viví con mis otros dos que los tuve antes de los 30 y de repente, ¡pum!, empiezo a darme cuenta que Lorenzo no entiende cuando le hablo, que Lorenzo no responde a su nombre, que Lorenzo no apunta con el dedo y ahí pum, 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 pum. Todo esto que yo me empiezo a imaginar, que yo tenía en mi cabeza, que es mío, no es de más nadie, no es de Lorenzo ni de más nadie, se me empieza a derrumbar, ¿no? Entonces Mm. primero empieza la angustia. ¿Y por qué no lo está haciendo? ¿Y será que hay algo que no Mm. está pasando? ¿Y cómo Mm. hago? Entonces yo me la pasaba leyendo y viendo que Google. Quité señales de autismo en niños de 15 meses. Entonces me ponían ahí la lista de las 10 cosas que uno tiene que ver. Entonces yo empezaba, mira, no apunto con el dedo, Mm. es autista. Ah, no, mira, pero ahora lo llamé y sí volteó. Ah, no, no es autista. Entonces ahí empieza y No, eso se convierte en un efecto, es como un círculo vicioso, ¿no? no. Entonces yo llamaba a mi mamá, mamá, es que yo creo esto, no, chica, quédate tranquila, que taca, taca, taca. Ah, bueno, sí, tienes razón. Y otra vez veía que lo llamaba y no me volteaba y otra vez, ¿no? Entonces, es miedo por todo lo que decía antes, de lo que nos han contado de lo que es el autismo, Mm. es querer ayudarlo y no saber cómo, Ujú. es tristeza, rabia, yo tenía mucha rabia, porque yo decía, Dios mío, ¿por qué?
Ay, tú mm, me has mandado un montón de retos y yo todos los he afrontado, ¿por qué me tienes que mandar otro más? ¿Por mm, qué? Entonces yo tenía mucha rabia. Entonces cuando tú empiezas a sentir tristeza, miedo, rabia, luego lo que viene es la culpa. ¿Y por qué yo estoy mm, sintiendo todo esto? ¿Por qué si yo amo a mm, mi hijo? ¿Por qué si mi hijo es perfecto? ¿Por qué yo quiero que sea diferente? mm, Y entonces ahí todo eso se hace algo, se empieza a hacer unas emociones muy complejas que puede llegar al punto en donde no sabes cómo salir de eso. De mm, hecho, yo conozco varias mamás, por ejemplo, que me dicen, yo me deprimí, yo no salía de mi cama. Si no hubiese sido por mi esposo, que era el que se puso, el que cocinaba, el que hacía esto, yo no sé qué hubiese sido de mí. O sea, puedes llegar incluso a deprimirte. mm. Eh, También está la madre que no atraviesa todas estas emociones, sino que dice, no, todo está perfecto, y entonces no busca ayuda. O la Oh, madre que dice, esto es pasajero. Yo sé que si yo mm, le cambio la dieta, que no, o sea, la dieta, cambiar la dieta es importante, no, que nadie aquí piense que no, ¿no? O si yo mm, le hago 5 sesiones y lo desparasito, a él se le va a quitar el autismo. Entonces, mm, si tú no atraviesas todo esto, esta primera fase, las acciones que vas a tomar quizás no van a ser las mejores, tanto para claro. tu hijo como para ti. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta, pero más o menos de Sí, eso. claro. Sí. Jessica, y te pregunto de cara cuando nace esa iniciativa de ayudar a otras madres, que obviamente es otro nivel. O sea, yo siento que es como cuando una persona es drogadicta o es alcohólica, se mete en un programa de sanación y su último paso es el ayudar a otros, ¿no? Porque ya Sí, transitaste por todo ese camino. Yo creo que tú estás en esa, cuando surge esa necesidad, es eso, de ayudar y de entender, tener esa compasión para ahora compartirla con otros. Sin sí, embargo, te pregunto, según tu experiencia, según ese que nos decías que tenías un curso online, hay dos realidades y yo conozco gente muy cercana que se aferra a esa negación e incluso a esa omisión de que nada está pasando. ujú, Em, y desde mi perspectiva, y corrígeme si no es así, tanto de psicóloga como mamá de un niño autista, sí, el daño que no solamente me hago yo como mamá al núcleo familiar, sino esa aceptación de ese niño a lo que es, al entender adecuarlo a una sociedad que tiene que tener la piel y la sutileza de entender de que él es diferente o de ella es diferente. Se me parece mucho a lo que pasa también cuando son niños con síndrome de Down, ujú, em, cuando son niños que tienen alguna condición distinta. Nosotros tenemos un episodio muy particular y muy bonito que fue con alguien que en Venezuela tiene un niño con Alzheimer, un que niño con Alzheimer. sí, se llama el síndrome de San Filipo. Entonces, son como esas enfermedades raras, son esas enfermedades disruptivas de la sociedad normal. Sí. Em, ¿Qué pasa o qué mensaje le pudiéramos dar a esas mamás o desde tu perspectiva, desde esa sensibilidad, Jessica, a esas mamás que todavía se quieren poner una venda y quieren decir, esto no está pasando? Porque al final no solamente se están dañando a ellas, sino que no le están haciendo bien a su hijo o a su hija. Sí, no, bueno, eso a mí me toca mucho el corazón porque eh, a veces yo voy a hablar sobre todo con los niños dentro del espectro, ¿no? En Ujú, específico, pero esto abarca todos los casos que tú estás diciendo, cualquier tipo de neurodiversidad, cualquier tipo de diferencia de cualquier tipo que haya, ¿no? Pero en el caso del autismo como tal, lo primero que tenemos que entender las mamás y la sociedad en general es que el autismo es una neurodivergencia que significa que el cableado del cerebro es diferente. No es malo, no es anormal, es simplemente diferente. Y nos hemos enfocado durante muchos años en querer cambiar eso. mm, Y en la medida que queremos cambiar a una persona autista a que sea como nosotros, como los neurotípicos, estamos tomando el camino errado, porque mm, las personas autistas lo que quieren es ser aceptadas como son, no ser arregladas, not to be ujú, fixed, como dicen en inglés.
una serie que yo veo que la vi toda que se llama Love on the Spectrum, que es un reality show donde enseñan a Sí. personas en el espectro a conseguir pareja. Y una mamá lloraba y decía, yo siempre me enfoqué en arreglar a mi hijo Wow. hasta el día que decidí aceptarlo. El día que Sí. decidí aceptarlo, ese día él empezó a lograr cosas que yo siempre había querido que lograra. Entonces, y lo he dicho mucho, y yo sé que es difícil, pero el primer paso es aceptar, porque en el Mm, momento que le decimos a nuestro hijo, te acepto tal como eres, y yo no te quiero traer a ti a mi mundo, yo quiero irme a tu mundo desde la curiosidad, desde el amor, desde la aceptación, van a pasar cosas hermosas. Ahí es cuando los cambios empiezan a suceder. Todos queremos que nuestros hijos hablen, todos queremos que nuestros hijos los inviten a una fiesta de cumpleaños, todos queremos que sean autónomos, todos, o sea, eso sería mentirlo. Todos mm. queremos que logren cosas que no están logrando, pero el primer paso es aceptarlos. Si no los aceptamos como son, nada de eso va a suceder. Entendiendo que el síndrome de Down, el autismo, lo que llames, son neurodivergencias, son cerebros distintos al neurotípico, pero no son, son diferentes, eso es todo. Y poder Qué verlo de esa bello. manera, ahí es donde está la clave. Tú tienes una frase que viene para esto, o sea, justo que dice, el autismo es una forma de ser humano. No es que eh, mi hijo tiene, porque al tener, entonces ya existe la posibilidad de que Quieres puedo cambiar. despojarlo. Exacto, de que quieres Pero despojarlo de. eso es, o sea, cuando yo te escuché diciendo esa frase, yo dije, wow, y ahí viene ese paso donde tú dices que es cambiar ese foco. O sea, enfocarme en lo que sí es, cómo puedo darlo, acompañarlo a que expanda eso que sí es, hacerle esa divergencia más ligera dentro de las dificultades que pueda tener, que todos vamos a tener dificultades. Entonces, Todos, 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 absolutamente todos. Esa reflexión que está amo haciendo esa perspectiva. y Sí. esa reflexión que está haciendo Lice a mí me lleva a un plano del entorno de los niños que yo asesoro, que yo acompaño, la familia, que indistintamente que sean normales dentro de un espectro normal, que también le hemos Sí. puesto una definición que es absurda, Ujú. este, Se puede nos decir más que empeñamos. normal, perdón, se puede decir porque yo digo que las palabras son muy importantes. Y esa es otra cosa para cambiar el foco dentro de este transitar que yo ayudo a las mamás es un lenguaje neuroafirmativo. Si nosotros Correcto. decimos, no es que mi hijo es normal o anormal, sino que es neurotípico o neurodivergente, ya suena distinto y tú lo sientes distinto. Entonces podemos Ujú. hablar de neurotípicos y neurodivergentes, por ejemplo, para Correcto. Ok. Pero o sea, un muchacho neurotípico, tú dices, al final los papás siempre nos empeñamos en ver en qué no es bueno. Entonces le voy a poner un tutor en la materia que no es bueno, en la no sé qué, en el deporte que le falta, en lo que no en lo que necesita, y no Ujú. nos enfocamos en lo que sí son. Y Ujú, eso para mí es una reflexión muy importante, porque seas neurotípico, neurodiferente, o sea, lo que sea, tenemos que reforzar lo que eres y cuáles Mm. son tus fortalezas y para qué viniste a este mundo. El es- tema, lo que tú estás diciendo, esa primera fase de aceptación, yo me iría a cualquier aspecto de la vida, o sea, no solamente como niño neurotípico o sea, o diferente, somos lo que somos y vinimos por alguna razón. Yo estoy segura, Jessica, que Lorenzo vino a tu vida para enseñarte ese reto que te preguntabas, el por qué, para hacerte una mejor persona, porque capaz nunca hubieses descubierto esa vocación para ayudar a otros desde esa normalidad de maternidad que habías vivido, que habías transitado. Así es, así es. Lorenzo vino a enseñarme muchas cosas y como yo digo, o sea, los regalos que me ha traído Lorenzo y el autismo son innumerables, por lo menos a no dar nada por sentado. Mm. Porque tú con un niño en el espectro, tú no sabes, nunca se sabe, ¿no? Nada, nada está garantizado, entonces cualquier cosita es una fiesta. Cualquier cosita es un Mm. motivo de celebración. Me ha enseñado a ver la vida de una manera, él ve la vida de una manera totalmente distinta a la que la veo yo, pero totalmente, y eso me deja, wow, pero eso es cuando Ah. yo cambié el miedo por la curiosidad. Si estás en el Ujú. miedo y estás en la negación, no eres capaz de ver eso y no Sí. conectas, que es otra cosa
importantísima. O sea, si tú no, y eso me pasaba a mí, y yo le contaba el otro día a mi hermano que Lorenzo, él, cuando era más chiquitico, cuando estaba en esta fase de sospecha, él movía mucho las manitos así. Yo verle mover las manitos así era mi confirmación de que él estaba en el espectro y yo no quería que las moviera, ¿no? Claro, ahora Mm, sé que es una herramienta de autorregulación, o sea, ahora sé muchísimas cosas, ahorita ni se me ocurriría hacerle eso, pero en ese momento en que yo estaba negada, yo le bajaba las manos. Y mi esposo, que realmente le interesaba nada si estaba o no estaba en el espectro, o sea, él era como que a mí no me importa, a mí me importa es Lorenzo, él me decía, pero déjale sus manitas. Y él movía las manitos con Lorenzo y se conectaban de una manera que yo no lograba conectarme con él. Pero la única mm, manera en que tú conectas es aceptando y luego a través de la conexión es que tú vas a poder lograr todas esas cosas que tú deseas que tu hijo haga. Eh, mm, y eso tiene mucho que ver con esto que usted decías de las cosas que cada persona es única y cada persona tiene un superpoder y tiene un potencial. O sea, Lorenzo, por ejemplo, es un niño que no, socialmente ahorita es que él está floreciendo cuando tiene casi 4 años, pero él le costaba mucho interactuar con gente, pero Lorenzo aprendió a leer solo. Entonces, nadie lo Ok. enseñó. Entonces yo me agarraba de ahí. O sea, yo sabía que él amaba los números, sabía que amaba las letras. Entonces yo dije, bueno, me voy a agarrar de este interés que él tiene para conectar con él. Si yo ujú, quería que él captar su atención, yo unía los números con las letras y ahí captaba su atención, conectaba y así lograba, por ejemplo, que lo pudiera vestir para salir Socializar. a la calle Ajá. o mm. cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que agarrarse de eso que a nuestro hijo lo hace único para que ese sea el vehículo para conectar y para poder lograr otras cosas. Y Me me viene imagino que ahorita, esto también, perdón, que esto tú perdón, lo Elisa. reflejas también con tus otros hijos. O sea, también aprender a conectar con tus otros hijos desde su fortaleza, desde no encasillarlos en, ok, si tienes tanta edad, entonces se supone que es así, sino que también conectar con ellos desde esa individualidad. Claro, con Lorenzo es aún algo que tienes que hacer porque Lorenzo es bellísimo, porque fíjate, estoy aquí pensando, ¿no? Lorenzo, él no va a negociar eso contigo. O sea, si tú no conectas con él desde estos números, él no lo va a hacer porque no está dentro de su personalidad, o sea, en su conexión, como tú dices, es esto y es esto. En cambio, tus hijos mayores, y nos pasa a nosotros, probablemente ellos comienzan a negociar y comienzan a decir, ah, bueno, mira, la manera de yo conectar con mi mamá o la manera que ella me valida, me acepte, es si yo empiezo a hacer esto de esta manera y se adaptan ellos a lo que ellos consideran que nosotros queremos. Mm. Entonces, claro, Lorenzo, ¿qué te está mostrando? Y siento que es así, me gustaría que me lo comentara, que entonces tus otros hijos también digan, o que tú digas de tus otros hijos, ok, yo tengo que conectar con ellos desde que eso que ellos son y no desde lo que yo quiero que ellos sean. Entonces es Mm. una manera, otra vez, ese cambio de foco Ujú. que, que, que te hace o transitar esto que está sucediendo, porque tienes el diagnóstico y Una tienes dos realidad. opciones, o transitarlo desde esta curiosidad, desde esta ligereza, desde incluso para ti cosas nuevas de aprender, de cómo relacionarte con tu hijo, o desde esa negación, desde ese, a juro tiene que entrar dentro de esto, lo voy a obligar a hacer aquello. Entonces, qué bonito, y me imagino que eso es lo que tú ofreces dentro de tu espacio de Mamá Blue, es ese transitar hacia vivir desde la ligereza un diagnóstico. ¿Qué puede conseguir la gente cuando, o sea, qué le ofreces tú? Si yo soy una mamá que estoy en cualquier etapa de este diagnóstico, ¿qué pueden conseguir dentro de tu espacio, dentro de tu comunidad Mamá Blue? Sí, bueno, yo tengo, como yo digo, yo le hablo sobre todo a la mamá que está en esta primera fase, que es la mamá que yo fui hace 2 años, ¿no? Ya con la que yo siento que ahorita quiero ayudar más. No quiere decir que Ujú. cualquier mamá que tenga un hijo de cualquier edad, también tengo sesiones privadas uno a uno, en donde podemos trabajar cualquier tema retador que estén teniendo como mamá dentro de la familia, como familia neurodiversa o con el niño en particular o con la niña. O sea, puede ser un cambio de colegio, puede ser entrada en la adolescencia, puede ser aceptación del esposo con respecto al diagnóstico, cualquier Mm, cosa particular individual dentro del ciclo vital, lo podemos hacer en sesiones uno a uno.
Luego tengo Diferentemente, que es un programa grupal en vivo que es especial para las mamás que están o en sospecha de diagnóstico o con una confirmación del diagnóstico reciente y que están en esta fase en donde no lo aceptan, donde tienen miedo, donde no tienen información, donde están buscando comunidad. Entonces es un acompañamiento de 6 semanas en donde pasamos por todas estas etapas. Está diseñado como si fuese un viaje y cada parada del viaje que no se debe saltar, en donde empezamos desde el reconocimiento de todas esas emociones del diagnóstico hasta llegar a la importancia de lo que es también el autocuidado, porque no podemos olvidarnos de que nosotros somos el pilar de todo, ¿no? Y ahora muy pronto voy a lanzar la comunidad, una comunidad que va a ser una membresía mensual en donde ahí voy a ofrecer, van a haber invitados especiales, va a haber sesiones de preguntas y respuestas conmigo en vivo una vez al mes. Todavía no se ha lanzado oficialmente, aunque ya la comunidad que me sigue ya más o menos les he contado y eso viene este mes, si Dios quiere. Entonces, esas son las tres. Y bueno, y por Instagram, siempre que una mamá me escribe, siempre van a poder contar conmigo para cualquier cosa que necesiten preguntarme. Ahí estoy. Entonces, eso. Jessica, hemos hablado de ti, hemos hablado de Lorenzo, pero quiero para cerrar, preguntarte, ¿qué valor, qué aprendizaje, cuál es tu bandera de Lorenzo en la vida familiar? Porque Lorenzo vino a formar parte de dos hermanos neurotípicos, Ujú. de dos papás neurotípicos, este, pero en una sociedad donde él es distinto, es Sí. ¿cómo que le decimos? Neurodivergente. Ujú, neurodivergente. Neurodivergente. Perfecto. ¿Qué le ha enseñado Lorenzo a esta familia neurotípica? Ay, bueno, son tantas cosas. En primer lugar, desde que ya todos transitamos este proceso, cada uno distinto, porque además mis otros dos hijos tienen 13 y 12, o sea, son edades muy distintas. Ellos entre ellos también son muy diferentes. Lo primero es a entender, el autismo no es un tabú en nuestra casa. Nosotros hablamos del autismo libremente, eh, celebramos cada cosa que Lorenzo hace. Si hay alguna pregunta de mami, Lorenzo, ¿por qué está haciendo esto? Se responde sin ningún problema, sin que sea un drama. Tampoco es que ando por ahí diciéndole a todo el mundo, no, porque es mi hijo autista, ¿no? Porque, o sea, Ujú. una cosa natural, total y Ujú. absolutamente. Orgánica, como le dicen por ahí. Exacto, súper, súper orgánica ahora, no lo fue así, pero ahora sí lo es y yo lo que quiero es que Lorenzo el día de mañana se sienta orgulloso de ser autista, ¿no? Porque es parte de su Qué identidad. bonito. Eso es algo que él no va a poder, eso es algo que es así, esa es la realidad, ¿no? Y así lo vivimos como familia y así lo transmito a todos los que tengo a mi alrededor. Em, entonces, perdona, es que se me está descargando el computador. Em, y ese es el legado que quiero dar de cara a la sociedad y a este mundo en el que vivimos, que ciertamente por una parte me siento muy afortunada de que esté pasando ahorita y no hace 30 20 años, cuando el autismo Ujú, se veía de una manera totalmente distinta. Y al ujú, mismo tiempo sé que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ujú. si yo puedo poner mi granito de arena, yo y nosotros como familia neurodiversa, para no solamente ayudar a otras familias que estén pasando por el mismo proceso, sino a educar, porque queda mucho por hacer. Y ciertamente dentro de esta maternidad, uno de los retos es que aunque tú, a pesar de que aceptas el diagnóstico y lo abrazas y tienes herramientas y todo esto, siempre van a surgir microduelos que Ujú, tienen que ver con que la sociedad todavía le falta mucho por aprender. Ujú. Entonces, yo creo que ese es nuestro legado como familia neurodiversa y sí, como con Lorenzo dentro de nuestra familia, transmitirle al mundo que ser autista es ser humano y se tiene que ver de esa manera y eso, Y es eso. así.
Sí. Para ya la última preguntita, si tuviéramos un estadio muy grande, Jessica, llena Ujú. de papás que tienen esa sospecha y que están transitando por ese mundo de emociones, de culpa, de negación, de miedo, pero sobre todo los dirigidos a la negación, ¿qué le diría? Bueno, les diría que está bien que se sientan así, Ujú. que no se sientan culpables, que es parte del proceso, que yo también me sentía ahí en ese lugar en algún momento, que, que se miren a sí mismos con compasión, que reconozcan que eso que están sintiendo no es hacia su hijo, sino hacia lo que ellos, la idea que se hicieron en su cabeza, que esa fase va a pasar y una vez que pase y puedan entender que el autismo no es el fin del mundo, que es una manera distinta de procesar la información y que cuando cambien el foco y lo vean de esa manera, todo va a empezar a ser bonito, todo va a empezar a distinto y van a poder ver los regalos y los aprendizajes y todo lo hermoso que te, que les va a traer esta nueva realidad. Chévere. Así es. Me encanta eso, pues sobre todo primero la validación de lo que estás sintiendo para ir a esa aceptación y después para ir a ese cambio de foco desde la curiosidad, desde lo bonito, desde la diversidad que todos nos podemos ofrecer. Gracias, Jessica, tu mensaje es hermoso, nos sirve a todos, a todos los padres, a todas las madres, porque es esa invitación a aceptar a cada uno de nuestros hijos por lo que son. Y tal cual, o sea, dentro de la maternidad vamos a tener siempre retos, microduelos, eh, momentos espectaculares, momentos de tristeza, y de eso se trata este camino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, será hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro. Gracias a ustedes, un abrazo.